título de la prédica del día de hoy se titula Vuelve. Y yo espero con todo mi corazón que esta palabra que vamos a compartir en unos instantes pueda traer a tu corazón un refrigerio, pueda ser un bálsamo a tu vida en medio de estos tiempos que nos toca vivir. Y este título fue inspirado en una ocasión de mi vida hace años atrás. Fue en una situación bastante difícil que me tocó pasar. Fue a raíz del fallecimiento de mi esposo. Años anteriores a ello, yo era una cristiana que siempre asistía a la iglesia, me consideraba cristiana. No era perfecta ni lo soy ahora, pero me consideraba una cristiana. Sin embargo, habían muchas interrogantes en mi vida y cuando falleció mi esposo es cuando de veras comencé a buscar a Dios. De veras volví a casa, volví a conocer a Dios como lo que es, como lo que realmente Él es. Y entonces ocurrió en una situación de mucho dolor, de mucha tristeza en aquel entonces. Sin embargo, la respuesta que yo le di al Señor, aún en un momento tan difícil de mi vida, fue decirle: así es, aquí estoy, Señor. Si tú me estás diciendo que vuelva, voy a volver, Señor. Ahora, literalmente no me había apartado de los caminos del Señor. Bueno, eso yo creía. Sin embargo, yo sí llevaba una vida bastante religiosa. Asistía a la iglesia, escuchaba fielmente las prédicas de mi esposo, que era el pastor. No leía la Biblia todos los días, de vez en cuando la leía, sobre todo los domingos. Cantaba las canciones, me gustaba cantar y también adoraba al Señor los días domingos sobre todo. Pero dentro de mí había un vacío, dentro de mí había una insatisfacción, cosas que de pronto no se podían hablar, no se podían decir con libertad, porque en ese tiempo yo ya era esposa de un pastor y se tenía mucha expectativa de una esposa de pastor, lo cual dentro de mí yo sabía que algo me faltaba. Y creo yo que hasta ese entonces se puede decir que yo llevaba una vida bastante religiosa, con métodos, con formas. Me sabía de memoria el programa de una iglesia, como les decía, cantaba las canciones y hacía las actividades que un cristiano hace, pero en mi corazón no había esa pasión por servirle a Dios. En mi corazón no había ese deleitarme cada día en su presencia a través de esa conexión con nuestro Padre Celestial. No había, simplemente eran como costumbres, cosas que lo había aprendido desde muy niña y las hacía por hacer. Entonces, en ese momento tan crítico de mi vida es cuando yo entiendo y escucho la voz de Dios a través de una visión o sueño que Él me dice: vuelve, te he estado esperando. Y yo le dije: Señor, aquí estoy. Así es que el título es inspirado en ese tiempo y espero con todo mi corazón que a cada uno de ustedes también pueda Dios ministrarlos. Y vamos a situarnos en el libro de Éxodo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Éxodo 3, del verso 1 al 6. Antes de decirles que esta historia es una historia bastante conocida, es la historia de Moisés cuando estuvo en el monte Sinaí y vio la zarza, o es aquel arbusto que estaba ardiendo en fuego, pero no se consumía. Se conoce como el Moisés y la zarza ardiente, ¿verdad? Entonces, pero antes de este escenario que vamos a hablar el día de hoy, quiero contextualizar un poquito y hablarles que aquí en este momento de la lectura que vamos a dar, Moisés tiene ya 80 años. Ahora, hacía 40 años atrás, Moisés estaba viviendo en la casa del faraón. Él había sido criado allí por la hija del faraón. Él vivía en un palacio, estudió seguramente en el mejor colegio, estudió seguramente en la mejor universidad de Egipto, y entonces él era rodeado por todas las comodidades como un rey. Sin embargo, a los 40 años él ve un conflicto entre un egipcio y uno de los hebreos, o sea, uno de sus hermanos, porque él era también hebreo, y entonces en su buen deseo de defender a su hermano hebreo, entonces es cuando mata a un egipcio.
Él trata de ocultar la situación, sin embargo, alguien lo había visto y lo acusó frente al faraón, y entonces es ahí donde él tiene que huir para salvar su vida, porque el faraón, al enterarse, entonces su vida corría peligro. Es allí donde él huye hacia el desierto, sin nada. Yo me imagino apenas una botella de agua, si es que lo había, y de repente un sándwich por ahí, pero nada más. Él huyó hacia el desierto por salvar su vida. Él llega hacia un lugar llamado Madián, allí conoce a un hombre llamado Jetro, la hija Séfora, con quien luego se casa. Allí en ese lugar de Madián, él establece su familia, entonces ahí ya está lejos de Egipto. Todas las costumbres que él tenía en Egipto, ahora en Madián no había nada de eso, porque Madián era un lugar, como por decir, un lugar de la sierra de nuestro Perú, por ejemplo, ¿no? Donde se vive de acuerdo a las cosechas, de acuerdo a la ganadería, y se vive del pastoreo de las ovejitas, de los animales que se crían. Entonces, él aquí está 40 años, o sea, han pasado 40 años en este lugar llamado Madián, y es en ese momento, después de 40 años de vivir en la casa de su suegro Jetro, con su esposa Séfora y toda su familia, es allí donde Moisés va a tener una experiencia sobrenatural, donde Moisés va a tener una experiencia, un encuentro con Dios, y literalmente Dios le va a decir a Moisés, vuelve. Y es ahí donde Moisés recibe el llamado con un sí, y vamos a empezar ahorita a relatar lo que dice Éxodo 3. Voy a leer, dice: cierto día Moisés se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Llevó el rebaño al corazón del desierto y luego al Sinaí, el monte de Dios. Allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Esto es increíble, se dijo a sí mismo. ¿Por qué esa zarza no se consume? Tengo que ir a verla de cerca. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba para observar mejor, Dios lo llamó desde el medio de la zarza: Moisés, Moisés. Y Moisés responde: aquí estoy. ¿Cómo respondió? Aquí estoy. No te acerques más, le advirtió el Señor. Quítate las sandalias, porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Cuando Moisés oyó esto, se cubrió el rostro porque tenía miedo de mirar a Dios. Luego el Señor le dijo, y ahí continúa el motivo por el cual Dios lo estaba llamando. Como les decía hace un momento, Moisés aquí tenía 80 años. Imaginémonos un poquito qué piensa un hombre de 80 años, habiendo vivido 40 años en esa zona donde se vive por la ganadería, por las cosechas, y ahí se casó, ahí tuvo sus hijos, y entonces yo me imagino a Moisés pensando tal vez que allí iba a pasar sus últimos años de vida. Yo me imagino a Moisés por las noches o allá cuando estaba pastoreando tal vez a las ovejitas, recordando un poquito lo que pasó hace 40 años atrás, cuando él vivía con lujos, cuando él vivía en los lugares donde él estaba, en los mejores colegios, universidades. Todo era comodidad, lujo, sin embargo ahora estaba en otra situación diferente. Entonces yo me imagino a Moisés pensando que tal vez eso era todo lo que iba a vivir en su vida, porque recordemos que el faraón quería matarlo. Él ni en sueños pensaba regresar a Egipto, a esa primera vida. Él pensaría, bueno, aquí por lo menos tengo familia, ¿no? Tengo mis ovejitas, aunque no pensé que la vida iba a ser así, pero yo me imagino de repente a Moisés ya acostumbrado, resignado, de repente sí agradecido a Dios porque no estaba tan mal, pero me imagino a Moisés pensando de esa manera, hasta
que Dios tiene un encuentro con Moisés en el monte Sinaí, donde él ve la zarza ardiendo. Y yo creo que así como Moisés pensaba que eso era todo lo que Dios tenía para él, de la misma manera muchos de nosotros, y me incluyo yo también, en cierto momento de nuestra vida pensamos que la vida que estamos llevando, sea buena o no, algunos han alcanzado muchos logros en su vida profesional, en su vida matrimonial, en su familia, otros de repente no, sea bueno o no lo que tú consideres haber logrado hasta aquí de tu vida, de repente tú piensas que eso es todo lo que hay o un poco más, y ahí acaba todo y entonces, como alguien dijo, yo lo único que quiero es ver crecer a mis hijos y ya me puedo morir. Entonces, de repente, así como Moisés, tú y yo tenemos ciertos pensamientos de qué es lo que vamos a hacer en esta tierra o qué logros vamos a tener, y de ahí se acaba. Sin embargo, algo que tenemos que entender y tener muy claro es que todos hemos sido creados con un llamado especial de parte de Dios. Y si tú en este tiempo todavía no has encontrado para qué Dios te ha llamado, para qué existes en esta tierra, y realmente de repente ni siquiera sabes que Dios te ha llamado, o de repente en este momento, hoy día, Dios te está llamando. ¿Para qué? Para un propósito que está en el corazón de Dios. Y así como Moisés vivía con otro propósito o para otro propósito, tú y yo de repente nos encontramos de la misma manera. Moisés dice acá en el versículo 1 que se encontraba apacentando el rebaño de su suegro Jetro, quien era sacerdote de Madián. Entonces, ¿eso sería todo para Moisés o habría algo más? Tal vez Moisés pensaba que el propósito que Dios tiene para mí, entonces, bueno, fue disfrutar de la vida en Egipto y todos los lujos, y estudié en la mejor universidad y estudié en el mejor colegio, y entonces calcé los mejores zapatos, me vestí de lo mejor y comí bien. Bueno, estos últimos 40 años ya me ha tocado de repente usar, no sé cómo le dicen ustedes a esas sandalias, yo lo conozco como yanquis, ¿no? Entonces, porque así se viste en esas zonas, ¿no? Donde se huele a oveja, donde él era un pastor de ovejas, dice la Biblia. Entonces, ¿qué pensaría Moisés? Que el propósito para el cual Dios lo había llamado era simplemente para eso. Él tenía hace 40 años atrás una buena intención de salvar a sus hermanos hebreos, pero bueno, se le pasó la mano y mató a un egipcio, y ahí se acabó la buena intención. Sin embargo, él no se imaginaba de qué otra manera él podía ayudar a sus hermanos hebreos. En la mente de él, por las situaciones que había pasado, me imagino a Moisés que pensaría que ese era todo lo que haría aquí en la tierra. Sin embargo, Dios tenía algo más para él, ¿no? Y eso es lo que Moisés tenía que entender. Y cuando yo les contaba hace un momento, en una etapa de mi vida muy difícil, cuando mi esposo había fallecido, yo me encontraba en una situación muy triste. Obviamente lloraba mucho, y lloraba y también oraba. Y entonces en una ocasión recuerdo estar orando y llorando también al borde de mi cama, estaba de rodillas, y entonces yo le preguntaba a Dios: Señor, ¿para qué es todo esto? Y entonces no entiendo, Señor, la situación que me está tocando pasar a mis hijos y a mí. Y muchas preguntas le hacía a Dios, y seguramente me quedé dormida. No puedo definir muy bien si fue que estuve dormida o tuve una visión, pero sí estoy muy convencida que fue Dios que se presentó a mi vida en ese momento tan crucial. Fue que yo me encontraba caminando en un camino, era de tierra, recuerdo, en una dirección, y a lo lejos yo miraba a Jesús. En mi sueño o visión yo tenía la seguridad que era Jesús, pero Jesús venía con una multitud de gente, muchas personas. Y cuando yo estoy mirando en esta visión, yo lo miro a Jesús y sé que es Jesús con la multitud. Entonces, yo estoy caminando en dirección contraria a Jesús, y en un momento nos cruzamos con Jesús. Y entonces camino unos pasos y reacciono y me detengo. Y en eso vuelvo mi mirada hacia atrás
Y me doy con la sorpresa que Jesús también había hecho lo mismo. Él se había detenido a unos pocos metros y había volteado y estábamos cara a cara. Ya no estaba la multitud y claramente escuché que me dijo mi nombre, Elizabeth, Elizabeth, 2 veces. Por eso yo un poquito esta historia de Moisés me hace acordar a mis inicios, porque así como Dios lo llamó a Moisés, 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 a mí me llamó Elizabeth, Elizabeth. Claramente tuve esa visión ahí mientras yo estaba arrodillada al borde de mi cama, y entonces lo que me dijo es, Elizabeth, Elizabeth, hace mucho tiempo te he estado esperando. Yo no lo sabía, ¿verdad? Entonces yo estaba perpleja con las palabras que me decía Jesús. Y luego lo siguiente que me dijo Jesús fue, he dejado las 99 y he vuelto por ti. Y en ese momento yo despierto, o termina la visión que en ese momento yo estoy teniendo, y en ese momento fue mi zarza ardiente. En ese momento fue donde yo entendí que Dios de muchas maneras me había estado hablando y llamando años antes de ese tiempo en que yo estaba pasando, pero que yo no lo había escuchado o no lo había entendido, hasta que en ese momento logré entender que sí, efectivamente, Dios sí me había estado llamando, pero yo había hecho oídos sordos. Y ahí es donde yo empiezo a caminar esta segunda etapa de mi vida. Comienzo a pastorear la iglesia que actualmente estamos aquí, y entonces ese fue, digamos, el punto donde yo tuve ese encuentro con Jesús, o esa zarza ardiente. Entonces, hasta ahí, hasta ese punto de mi vida, yo tenía un propósito, según yo creía que ese era el propósito. Desde muy niña hasta ese punto de mi vida, antes que falleciera mi esposo, yo decía lo siguiente: bueno, yo creo que si Dios me ha dado la habilidad para poder estudiar y entonces rendir, me gustaban mucho las matemáticas, entonces, y pude ingresar a la universidad, entonces yo decía, yo creo que Dios quiere que yo estudie en una universidad, me haga profesional, gane mucho dinero y entonces pueda salir de la escasez, primero mi familia, o sea, mi esposo, mis hijos y yo, y luego mis hermanos, mi papá. Y yo pensé en todo eso. Entonces vivía mi vida creyendo que ese era el propósito para mi vida, o para eso vivía. Sin embargo, cuando yo tuve este encuentro sobrenatural con Jesús, yo entendí que ese propósito, si bien es cierto, yo podía seguir estudiando, yo podía, el deseo de ayudar a mi familia a salir de la escasez estaba muy bueno, pero Dios tenía algo mejor preparado para mí, que yo no lo había visto, que yo no lo entendía. Y así como la experiencia de Moisés, así como mi experiencia, de repente en este momento, en este tiempo, tú te encuentras en tu vida, sea que los logros que has tenido sean muy buenos, o de repente las experiencias que tú has pasado hasta aquí, y en este momento te encuentres llorando como yo me encontraba, o pasando un momento muy crítico, muy difícil en tu vida matrimonial, en tu vida familiar, en tu vida económica o en tu salud, y entonces tú piensas y dices, bueno, de repente será que ya aquí se acaba mi vida, o unos años más, y con esto ya me moriré seguramente. Pero Dios viene a decirte en este día que hay un propósito más grande para ti. Entonces, sin embargo, Moisés, estos 40 años, o estaba siendo formado. Estos 40 años para Moisés, de parte de Dios, eran años de formación. Así como en un momento de mi vida yo tuve que entender que todas las lágrimas, la escasez, la soledad y bueno, las cosas tristes del pasado, de pronto en un momento uno dice que oh, qué terrible fue mi vida, pero llegó un momento en que Dios en ese encuentro fue sanando mi corazón, fue restaurando, y entendí que todos esos años habían sido años de formación. Para Moisés, de ser pastor de ovejas, luego pasaría a ser un pastor de multitudes. Por lo tanto, tenía que pasar estos 40 años siendo formado allí.
Los 40 años que pasó Moisés no fueron en vano. Él ganó experiencia allí en el desierto, ahí en Madián. Su carácter, como dije hace un momento, fue formado. Nada más guiar a las ovejitas por el desierto y llevarlas hasta el monte Sinaí. Cuando usted puede leer ahí en el versículo 1, dice que fue llevado, o Moisés llevó a las ovejas, llevó al rebaño al corazón del desierto. Y yo digo, ¿y qué tenían que hacer las ovejas en un desierto? Un pastor de ovejas, cuando guía a las ovejas, a los animalitos estoy hablando, los lleva a donde hay pasto, ¿verdad? Pasto verde. ¿Y quién puede decirme si en un desierto hay pasto y menos verde? En un desierto no hay nada de eso. Sin embargo, Moisés tuvo que guiar a las ovejitas ahí hacia el desierto. Obviamente luego ahí en el corazón del desierto estaba la montaña, el monte de Sinaí, llamado el monte de Dios. El cambio de escenario de vivir los 40 primeros años de su vida en Egipto, en lo mejor de Egipto, para ahora vivir en un pueblito siendo pastor de ovejas y ni siquiera eran las ovejas suyas. Entonces, este cambio de escenario, ¿verdad? La casa de Egipto no era igual a la casa donde vivía ahora. La ropa y zapatos que vestía, yo imagino los zapatos de marca que usaba Moisés allá en Egipto, y ahora, como decía alguien, ya no están los zapatos de marca, sino ahora están los zapatos de merca, ¿no? De mercado. Entonces, de pronto, las costumbres cambiaron totalmente, totalmente. Entonces, todo ese cambio era una formación, porque no es tan sencillo vivir en Egipto y luego vivir en Madián, en aquel pueblo. Ahora, cuando él llega a Madián, huyendo, no nos olvidemos que él estaba huyendo porque Faraón dijo, los voy a matar, ¿cómo es posible que haya matado a un egipcio? Entonces él no llevó una maleta de billetes, no llevó nada, no tuvo nada, así con la ropa de su cuerpo, y él tenía que empezar de cero allá en Madián. Entonces, ¿cómo uno empieza de cero teniéndolo un día todo y de la noche a la mañana no tienes nada? Esa situación para Moisés habría sido muy difícil. Yo me imagino a Moisés había renegado muchas veces, porque pongámonos en los zapatos de Moisés, seguramente que nosotros también hubiéramos reaccionado de la misma manera. ¿Cuántos días habría llorado de frustración, tal vez de rabia, diciendo, pero ¿por qué tuve que golpear de esa manera al egipcio? ¿Y por qué no sacó cara por mí la hija de Faraón, que era como mi madre adoptiva? Pero entonces, ¿por qué no sacaron cara por mí? ¿Y por qué? Yo me imagino a Moisés haciéndose preguntas y preguntas, en un momento sintiendo culpa, sintiendo condenación. Sin embargo, todo este pasado se convierte ahora en formación para lo que venía en adelante. Ahora en el versículo 2 dice, allí el ángel del Señor se le apareció en un fuego ardiente en medio de una zarza. Moisés se quedó mirando lleno de asombro, porque aunque la zarza estaba envuelta en llamas, no se consumía. Dios usa algo inusual para llamar la atención de Moisés. Y eso es algo que tú y yo tenemos que darnos cuenta. Siempre Dios va a usar algo inusual para llamar nuestra atención. Para Moisés, tal vez, porque recordemos que estaba en un desierto en ese momento, para Moisés, tal vez era común ver una zarza ardiendo, ¿verdad? Porque por el calor que estaba en el desierto, probablemente había un pequeño incendio y entonces se producía un incendio en una plantita por allá y por acá. Pero lo que llamó la atención a Moisés no fue tanto la zarza que estaba quemando o incendiándose, sino que pasado unos instantes, unos minutos, no sabemos cuánto tiempo, dice acá que no se consumía. Y eso fue lo inusual que observó Moisés. Ahora yo quiero decirles algo. Dios es muy creativo y sabe cómo atraernos a Él. Cuando leemos aquí que ese día donde Moisés tiene este encuentro con Dios,
él dice que él estaba en Madián, y si ustedes ven un mapa, Madián, y hasta llegar al corazón del desierto, yo me imagino a Moisés haber caminado muchas horas. ¿Para qué Moisés tenía que ir al corazón del desierto y mucho más con las ovejitas, con el rebaño? Y luego dice ahí, para llegar al monte Sinaí, al monte de Dios. ¿Será que algo ese día habría ocurrido en el corazón de Moisés? Él despertó y que de pronto él dijo, no, yo tengo que ir para allá y entonces tengo que cuidar a las ovejitas, pero no hay problema, yo los llevo para allá. ¿Será que eso pensó Moisés? La Biblia no registra por qué es que tuvo que llevar a las ovejas al desierto, porque eso no era algo común. Al desierto no hay nada. Hay que llevar a las ovejitas donde hay pasto verde, pero allí él iba para subir luego al monte de Dios. Luego él tiene ese encuentro allí y Dios lo llama en ese momento. Y yo pienso que Dios atrajo el corazón de Moisés. Ese día tenía que Dios tener un encuentro con Moisés y Dios lo atrajo a Moisés. En el libro de Oseas 11:4 dice, hablando Dios, dice, yo los atraje a mí con cuerdas humanas, con cuerdas de amor. Estaban sometidos al yugo de esclavitud, pero yo, dice Dios, les quité ese yugo y les di de comer. En otra traducción dice Israel. Y ahí, por favor, donde dice Israel, coloca, por favor, tu nombre. Yo voy a colocar mi nombre, Elizabeth. Y ahí colocas tu nombre. Dice, por el gran amor que te tengo, tú tienes que recibir esto de parte del corazón de Dios. Dios te está diciendo, por el gran amor que te tengo, te llevé de la mano como a un niño. Te enseñé a caminar, te di de comer y te ayudé en tus problemas, pero no te diste cuenta de todos estos cuidados. ¿Cuántas veces tú has tenido la protección de Dios? Mira, cada día que yo despierto, yo le digo, Señor, gracias porque no estoy muerta. En estos tiempos donde se escucha por todo lado, murió tal persona, falleció por acá, falleció por allá, y de pronto estamos con vida, es un motivo para agradecerle a Dios. Pero, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos dado cuenta cómo han sido los cuidados de Dios, que nos ha dado de comer, que nos enseñó a caminar, que ha estado, dice, con nosotros en medio de nuestros problemas, pero tú no te diste cuenta? Eso le dice Dios a su pueblo Israel. No te diste cuenta de todos tus cuidados. No te diste cuenta de aquel accidente que no te moriste. Fui yo quien te guardé, porque tengo un propósito contigo. Ahí cuando se murió tu esposo y estabas llorando, ahí en medio de tus problemas, no te dabas cuenta que allí estaba yo. Entonces, cuando tú estabas siendo abandonado por tu madre, por tu padre, y estabas llorando, recuerdas, y Dios te dice, ¿por qué no te moriste? Qué sé yo, por la depresión, o de repente te hubieses quitado la vida, o simplemente tu cuerpo no hubiera soportado y hoy no estarías vivo, no estarías viva. Y Dios te dice en este día, y es que era yo que te guardé, yo estuve contigo en medio de tus problemas, allí cuando estabas solo llorando, ahí cuando estabas sola, no entendiendo por qué están pasando todas esas cosas o todo eso te toca pasar. Y Dios te dice, no te diste cuenta de todos esos cuidados, era yo, dice Dios. ¿Alguien está recibiendo esta palabra? Era yo, dice Dios. Entonces, Dios te estaba llamando y atrayendo hacia ti, pero tú no te dabas cuenta. Y sabes, muchas veces en situaciones difíciles, como de pronto lo que me tocó pasar a mí, en ese momento yo entendí que eran sus cuerdas de amor, porque recuerden, yo estaba llorando porque había muerto mi esposo y entonces no era una situación nada fácil. Pero en ese momento yo sentí que las cuerdas de amor de Dios me atrajeron a Él. Es allí donde yo comienzo a buscar de Dios con todo mi corazón. Es ahí donde yo le digo, Señor, aquí estoy, ¿para qué estoy buena yo? ¿Para qué te voy a servir, Señor? ¿O qué voy a hacer en esta vida? Porque no entiendo nada, entonces tú me dirás para qué estoy en esta tierra. Y es ahí donde Dios comienza a enrumbarme hacia su propósito. Las formas como Dios te llama generalmente son en situaciones difíciles, en situaciones dolorosas, preocupantes, desconcertantes, y muchas veces son
formas inusuales, pero una de las cosas que tiene que suceder es que tú tienes que darte cuenta que esa situación difícil que te está tocando pasar, esas lágrimas que te está tocando derramar, esa ruptura familiar o matrimonial, esa situación económica terrible, porque es algo inusual lo que estamos pasando en este tiempo. No es nada bonito lo que nos toca pasar, pero es algo inusual, fuera de lo común. Tú tienes que darte cuenta, como dice acá, le dijo Dios a su pueblo de Israel, ¿no te diste cuenta que yo te estaba cuidando, que yo te estaba llamando? Y Dios te dice en este día, ¿no te das cuenta que soy yo que te he guardado? ¿No te das cuenta que te estoy preservando la vida? ¿No te diste cuenta que cómo te alimenté, cómo te guié como niño? ¿No te diste cuenta que a pesar de los problemas que tenías con tus padres, te sostuve como a un niño? ¿No te diste cuenta? Yo creo que con estas palabras tan tiernas de nuestro Padre Celestial tenemos que reaccionar, tenemos que corresponder, tenemos que responder a su llamado. Cuando Dios está ahí con Moisés y entonces Moisés se acerca un poco más hacia la zarza, porque estaba muy curioso él de ver por qué no se consumía. Entonces es allí donde Dios le dice a Moisés, Moisés, Moisés. ¿Y cómo dijo él? Aquí estoy, respondió él en el verso 4. ¿Cómo debemos responder al llamado de Dios? ¿Cómo debes responder cuando Dios te dice vuelve? Moisés le dijo, aquí estoy. Aquella ocasión que me tocó tener ese encuentro con Dios, yo también le tuve que decir a Dios, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi fuerza, aquí está todo, Señor. Ahora es el tiempo que tú me digas qué voy a hacer yo. Aquí estoy. ¿Será que tú en este día le vas a decir al Señor, aquí estoy? ¿Qué tan disponible estás? ¿Cuál va a ser tu respuesta al llamado que hoy te está haciendo Dios en esta situación inusual que te está tocando pasar? Dios te dice en este día, te llama y te dice, vuelve. Vuelve al arrepentimiento. Si tú estás viendo esta transmisión por primera vez, Dios te dice, vuelve. Sabes, hemos sido creados por nuestro Dios a imagen y semejanza suya. Nuestro hábitat es su presencia. Y así como el pececito es sacado del agua y se muere porque no es su hábitat, de la misma manera tú y yo, si nuestro hábitat diario no es la presencia de Dios, nos morimos. Pero de repente alguien puede decir, pero a mí me va bien en la vida, o me iba bien hasta que me pasó esto de la cuarentena. Pero entonces algo inusual te está pasando y Dios te dice, sin mí nada pueden hacer. Y sabes, muchas personas edifican su vida, edifican su matrimonio sobre arena, sobre buenas intenciones, sobre emociones, pero no sobre los principios de la palabra de Dios. Y en un momento como este, entonces hay un terremoto, una situación que nos sacude, una situación que nos mueve y entonces nos preguntamos, así como Moisés, ¿por qué? Porque Moisés dijo, ¿por qué la zarza no se consume? ¿Qué hay acá? ¿Por qué? Y así nos preguntamos. Y tú te preguntas aquí, ¿por qué me está tocando pasar esto? ¿Por qué está así mi economía? ¿Por qué está así mi salud? ¿Por qué este problema que estoy pasando? ¿Por qué estoy llorando? ¿Por qué estoy deprimida? ¿Por qué estoy sintiéndome solo o sola? ¿Por qué? Y simplemente lo que Dios quiere en medio de esta situación inusual es que tú le respondas como le respondió Moisés, aquí estoy. ¿Qué tan disponible estás para Dios? ¿Qué tan disponible tú le dices estás hoy día? O Dios te está llamando y tú le dices ocupado, ocupado. ¿Qué tan disponible estás para Dios? De repente Dios te dice a ti, vuélvete. De repente un día tú estuviste, no sé si de niño, de niña, o hace un año, hace 2 años, tú congregabas, recuerdas, antes orabas, antes alababas a Dios, antes el fuego del Espíritu Santo quemaba en tu corazón, antes predicabas, antes te gustaba escuchar las predicaciones, pero algo pasó en un momento de tu vida y te alejaste de Dios. Y trata de solucionar tus problemas, trata de llevar tu vida de la mejor manera, pero sientes un vacío en tu corazón. Y déjame decirte, este es el tiempo que Dios te dice, vuelve.
así como lo llamó a Moisés. Moisés pensó que ya eso era todo. De repente tú has pensado que lo que te está tocando pasar, ya eso es todo. Estás caminando en tus fuerzas, tratando de solucionar tu vida familiar, económica, matrimonio, en tus fuerzas, con tu capacidad. Sabes, las fuerzas del ser humano se acaban. Pero cuando nuestras fuerzas se acaban, es ahí donde alzamos nuestra mirada a Dios y le decimos a Dios, aquí estoy. Estás tratando de lidiar con la culpa, lidiar con la condenación, porque todo esto yo creo que sentía Moisés también. Las heridas de su pasado, aquel día cuando él mató al egipcio. ¿Qué heridas traes tú hasta este tiempo? ¿Cuál es tu disponibilidad? O tal vez tú eres una persona que tú dices, no, yo soy cristiano, nunca me he alejado de la iglesia, sigo orando, sigo conectándome los domingos a los servicios, sigo cantando, ya ve que estoy cantando las canciones cristianas, estoy haciendo lo que todos los cristianos hacen, pero de repente tu corazón está apagado como lo estuvo el mío hace muchos años atrás. Yo me había aprendido de memoria el comportamiento de los cristianos y lo hacía por costumbre. Eso se llama religiosidad. Y yo era así, pero dentro de mi corazón había un vacío. Ese fuego, esa pasión por servirle a Dios no había. Y Dios te dice igual a ti, vuelve. Haces todo por costumbre, oras por costumbre, te conectas por costumbre, lideras por costumbre, enseñas en una célula por costumbre y Dios te dice, vuelve a tu primer amor, vuelve a tener ese corazón encendido por las cosas de Dios. Y lo segundo que tú y yo deberíamos hacer en respuesta al llamado que Dios te hace es despojarte. Cuando Dios ve que Moisés se está acercando en el versículo 5, le dice, no te acerques más, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Tienes que despojarte del pecado en el nombre de Jesús. Tienes que despojarte de la culpa. Tienes que despojarte de la vergüenza. Tienes que despojarte del orgullo, de la autosuficiencia. Tienes que despojarte de los argumentos y justificaciones que tienes hasta aquí para no acercarte o no volverte una vez más a Dios. Tienes que despojarte, quitarte las sandalias del pecado, quitarte las sandalias de las justificaciones y todo aquello que te impide volver a Dios. Decirle, sí Señor, aquí estoy otra vez. Despójate en este día. El llamado de Dios para Moisés fue que él tenía que liberar a todos los hebreos de el poder de esclavitud de Egipto. Y Dios le dice a Moisés, cuando ya captó su atención y Moisés logra despojarse de todo eso y le dice, aquí estoy, Señor, entonces Dios le dice a Moisés, he escuchado el clamor de mi pueblo y ellos están en esclavitud. Ahora tú vas a ir, yo te envío a ellos y tú los vas a sacar de esa esclavitud. ¿Sabes? El llamado que Dios te hace a ti no es solamente para que tú tengas esa visión o ese propósito pequeño, así como lo tenía yo, que era estudiar, ser profesional, ganar dinero, salir de la escasez, sacar a mi familia de la escasez, y eso era todo. O como la otra persona que dijo, yo me conformo, simplemente quiero ver a mis hijos crecer y ahí ya me puedo morir, ya creo que ahí terminó mi vida. Pero en Dios hay algo más. Y el propósito o el llamado de Dios para tu vida siempre es dar a otros. Y Dios le dijo a Moisés, literalmente le dijo, yo te estoy llamando para que des. Habían pasado 40 años ya en el desierto. Ya él se había acostumbrado a esa nueva vida. Sin embargo, en Dios había un propósito mayor. ¿Será que tú en este día piensas que tu vida simplemente te has conformado a vivir bueno o malo, no sé cómo tú la catalogues tu vida, y ahí nada más? Y déjame decirte que Dios tiene un propósito mucho más grande, y el propósito es que tú des a otros, des a los demás. No sé de qué manera. Moisés fue un pastor, fue un líder que guió a una multitud tremenda por el desierto hacia la tierra prometida. No necesariamente tú vas a hacer lo mismo, pero siempre el llamado
que nos hace Dios es para dar a otros. Cuando tuve mi experiencia, mi encuentro con Dios, yo entendí, me tuve que despojar del orgullo, me tuve que despojar de la tristeza, de mi luto, me tuve que despojar todo delante de Dios. Lo fui llevando, Señor, aquí está mi tristeza, aquí están mis lágrimas. Tuve que despojarme de todo, Señor, aquí está mi vida para que tú la uses. Señor, tengo muchos errores y aún los sigo teniendo, pero en aquel entonces yo decía, Señor, yo soy así, yo soy orgullosa, soy envidiosa, Señor. Mira que yo tengo un corazón malo, muchos creen que yo soy buena, pero soy muy mala. Señor, yo me arrepiento y me tuve que despojar de todo eso, pero le dije, Señor, aquí estoy. ¿En qué te puedo ser útil, Señor? Y Dios me dijo que yo tenía que dar a otros, y lo que vengo haciendo es eso. Y no necesariamente tú tienes que convertirte en un pastor o pastora, pero hay muchas formas como Dios te llama para poder dar a otros. Y lo que Dios quiere que la humanidad y todas las personas que aún no le conocen a Dios es que le conozcan a Él como Él yo soy. Cuando Dios le habla a Moisés en un primer momento comienza a decir una serie de argumentos, pero Dios le derriba todos los argumentos y al final le dice, Moisés, yo voy a estar contigo, ¿cuál es tu preocupación? Y cuando le dice, pero ¿qué les voy a decir? ¿Cómo les voy a decir cuál es tu nombre? Entonces Dios le dice, tú vas a decir, yo soy el que soy. Dile esto al pueblo de Israel, yo soy, me ha enviado a ustedes. Y ese es el mensaje que mucha gente tiene que escuchar en este tiempo. Tus familiares, tus amigos, compañeros de trabajo que aún no han conocido al gran yo soy. Algunos necesitan conocerlo como el sanador. Yo soy tu sanador. ¿Cuánta gente necesita escuchar que Dios le diga, yo soy tu esposo, yo soy tu padre, yo soy el vacío que tú necesitas, yo soy el que va a llenar tu vacío del corazón, yo soy tu gozo, yo soy lo que tú necesitas? ¿Cuánta gente alrededor tuyo conoces tú que no han conocido al gran yo soy? Y Dios te está haciendo ese llamado el día de hoy. ¿Cómo le vas a responder en este día? Aquí estoy, Señor. Yo quiero terminar orando en este día y guiarte a ti, a que tú le puedas decir a Dios, aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Padre Celestial, vamos a orar. Ahí donde tú estás, ¿qué le vas a decir al Señor? Ahí cierra tus ojos donde está y Dios te llama por tu nombre. A mí me dijo, yo entendí que Dios me decía, Elizabeth, Elizabeth. Y Dios en este día te está diciendo, María, María, Juan, Juan, David, David, José, José. Él te está diciendo por tu nombre. Y ahí donde tú estás, si tú puedes escuchar con tus oídos espirituales, de pronto no son los oídos naturales, pero sí los oídos espirituales, que Dios te dice por tu nombre 2 veces. Te estoy esperando. Y Dios te dice, vuelve. ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a responder? Y si es tu respuesta correcta, le vas a decir, aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Hoy me despojo de la culpa, hoy me despojo de mis heridas del pasado, hoy me despojo, Señor, del orgullo, hoy me despojo de la vergüenza, hoy me despojo del qué dirán, hoy me despojo de todo ello, Señor, y te digo sí al llamado, Señor. Aún soy muy imperfecto porque somos imperfectos, Señor, pero aquí estoy, heme aquí, Señor. Así como Moisés te dijo, hoy me vuelvo a ti con todo mi corazón, Señor. Perdona mis pecados, perdona, Señor, el orgullo, perdona, Señor, la autosuficiencia que he tenido todo este tiempo. Perdona, Señor, los argumentos que he venido diciéndote todo este tiempo, pero aquí estoy, Señor, aquí estoy. Y ahí con tus propias palabras dile, Señor, aquí estoy, hoy me vuelvo a ti.